Sí. Ya preparé el trabajo práctico de movimientos, igual es para el 8 de octubre, tienen tiempo, tienen 2 fines de semana para poder hacer. No es muy complicado, no sé si lo miraron, para que tenga dudas, al que les cueste algo, obviamente consulta, lo vamos a ver entre todos. Sí, lo abrí, sí. ¿Sí? Ahí aclaré más o menos que se entrega el 8 de octubre, que para aprobar hay que demostrar que uno sabe lo que está haciendo, ¿no? Es decir, sí, que aprendimos a cómo tenemos que construir, por ejemplo, que lo vamos a hacer en hoja lisa, después vamos a sacar la foto, lo escaneamos y lo ponemos en un archivo. Por favor, respeten el nombre de archivo cuando yo digo curso, apellido, nombre, pues si no tengo que andar renombrando todo lo que me mandan. Si no les cuesta nada cuando guardan un archivito ponerle el nombre, ustedes todos ya saben cómo se hace eso. Porque después cuando lo tengo que archivar, me vuelvo loca para encontrar los archivos de ustedes. Bien, estas más o menos son las condiciones. Vamos a tratar de que al que no le salió haga otro ejercicio. Después le mando alguna otra movimiento como para ir analizando. La idea es, dado el trapecio rectángulo, que no le puse nombre, ABCD, ¿sí? Pero aclaré que era rectángulo, el ángulo recto iba a ser A, las bases iban a ser BC y AD. Había que hallar el transformado, o sea, el movimiento, el producto de movimiento de una simetría central de centro en D, compuesta con una simetría axial de eje CD. ¿Sí? Primero hacen el movimiento en una hoja lisa, todos los movimientos, o sea, tienen que hacer, si es una simetría central, una en cada, hacen la semirrecta punteada, ¿sí? Dibujan todo lo que puedan para que yo pueda ver que ustedes saben hacer el movimiento. O sea, las propiedades de que estaban a la misma distancia, todo lo que necesitaban. Una vez que hicieron eso, en el punto B de cada ejercicio, lo que tienen que hacer es explicar entre el A, B, C, D y el A segunda, B segunda, C segunda, D segunda, ¿qué movimiento hubiera habido si yo hiciera un solo movimiento? Es decir, ¿cuál sería el único movimiento que me representa esos dos que están escritos acá? Ahí ustedes tendrían que identificar entre una figura y otra, usar propiedades, no sé, todas las cosas que vimos durante lo que estuvimos haciendo estos días, como para poder decir, bueno, esto es una simetría axial, es una simetría central. Si es una simetría central, muestro el centro y digo qué propiedad tiene. Si es una traslación, marco el vector y digo qué propiedad. Si es una simetría axial, marco el eje y digo cómo está con respecto a los puntos. ¿Sí? Vieron que no puse giro. Buena la profe. El segundo, tengo un triángulo OPQ y la altura del lado OQ. La altura va a ser PH. Entonces se pide hallar el transformado por la traslación de PH y la simetría central del centro Q. Y lo mismo después con el resultado, ver cuál es el movimiento producto. En vez de hacer otro ejercicio más, se me ocurrió ponerles dos triangulitos como cuando hacíamos en clase, que yo les decía, entre este y este, ¿qué movimiento hay? Bueno, entre el triángulo EFD y F'D', ¿qué movimiento? Si es inverso, si es directo, si es, y después identificar cuál es y decir por qué. Y se les ocurre que tiene que hacer eso. Lo mismo acá, entre RST y R'St', si habrá axial, traslación, simetría central, ustedes analicen. Este es un PDF, si quieren un Word, se los mando, pero igual esto lo van a tener o que imprimir y dibujar. Si quieren dibujar acá, está bueno que lo hagan directamente en la hoja, porque así no mueven la figura. Lo tienen que imprimir, recortar ese pedacito, hacer el movimiento ahí, y si quieren aclaran en otro lado. ¿Está claro?
Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Para Fernando, acá te puse, ¿ves? Trapecio, rectángulo en A, con bases BC y AD, a su pedido. Me olvidé ponerle el nombre al trapecio, pero no puse que era ABCD, pero puse todo. Bien. Lo van mandando cuando lo tengan, no hay problema, y si no, hasta el 8 de octubre. Si a alguien no le sale, vamos a tener que volver a rehacerlo, en todo caso con otro ejercicio, porque si no, con otro movimiento. Habíamos... Bien. La última clase habíamos hecho la construcción de un sector angular congruente a uno dado. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Teníamos el sector angular, trazábamos el arquito como para ver la distancia de cada punto del vértice, tomar una misma distancia. Desde esos dos puntos, entonces ahí recién puedo medir la apertura. Como quedó un poco sin el aire, me pareció el otro día, armé un apunte, ¿sí? Espero que se vea. ¿Sí? Construir un sector angular congruente a uno dado, acá está el sector angular, y sobre ese mismo sector angular habíamos marcado las distancias al vértice y marcado la apertura del ángulo en esa altura, en esa distancia. Esto sería como dato, no lo tengo que escribir. Después detalló los pasos que vamos realizando cuando hacemos la construcción. Lo primero que hicimos fue trazar la semirrecta MT. Sobre esa semirrecta trazamos una circunferencia con centro en M, radio BQ, que es el que está acá arriba. Y ahí la intersección de esa circunferencia y esa semirrecta nos daban el punto F. No me acuerdo los nombres que pusimos, pero bueno, así lo vamos a ir armando. Una vez que teníamos el punto F, lo que teníamos que hacer era medir esta apertura. Entonces, con centro en F, hacíamos una circunferencia con radio PQ, que es lo que yo pongo acá. Con centro en F, hacemos una circunferencia con radio PQ, y cuando esa circunferencia se interseque con la que ya teníamos dibujadas, que era la circunferencia con centro en M y radio BQ, nos va a dar dos puntos. La intersección entre las dos circunferencias son dos puntos, el punto E y el punto E'. Para resolver la construcción vamos a considerar solo un semiplano, y en este caso elegimos el punto E. Entonces trazamos la semirrecta ME, y nos quedó determinado el ángulo EMF, que va a ser congruente al ángulo ABC que habíamos dado. Tendremos así una solución por semiplano. Si hubiésemos dejado esto, perdón, ¿quién me está hablando? Bueno. Ahora sí. Si hubiésemos dejado esta solución, hubiéramos podido tener el ángulo EMT y el ángulo E'MTOF. Esos dos ángulos iban a ser congruentes al lado, porque con la construcción que hicimos, la apertura iba a ser la misma. El problema es que vamos a considerar solo uno para tener una solución por semiplano. ¿Estamos? Nos vamos a acotar solamente a uno de los dos semiplanos con respecto a la semirrecta, si no vamos a tener un montón. Hoy me preguntaban si era necesario trazar toda la circunferencia. ¿Y qué pasa si no trazo toda la circunferencia? Acá hubiese yo perdido un punto de intersección, porque entre dos circunferencias que son secantes, ¿se acuerdan que habíamos visto? Había dos puntos de intersección. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno.
Seguimos con lo que habíamos hablado la otra clase. Teníamos que hacer la construcción de una mediatriz de un segmento. ¿Sí? Dijimos que trazábamos dos circunferencias con centro en cada uno de los extremos, pero con el mismo radio. Teníamos una circunferencia, radio 8, a ver si es muy grande. Sí, se me fue muy grande. Bien, así me aseguro que estos dos puntos que de intersección entre las dos circunferencias están a la misma distancia de los extremos porque usamos el mismo radio. Ya que tengo dos puntos a la misma distancia de los extremos, si los uno, pues con dos puntos me alcanza para tener una recta. Acá yo no tracé. Bueno, ¿cómo va a ser? A ver, vamos de acá. Ana. Esta recta que acabamos de trazar es la mediatriz del segmento AB. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esa mediatriz con respecto al segmento AB? Perpendicular. Perpendicular. Bien, acabamos de trazar una recta que es perpendicular a un segmento y no usamos escuadra. ¿Sí? Entonces, las construcciones se hacen solamente con regla no graduada y compás. No necesito medir, porque para medir tengo el compás, y no necesito ninguna escuadra para trazar perpendiculares, porque trazamos una mediatriz cuando necesitamos una perpendicular. Cuando se hace una construcción, y en la construcción hay varias rectas perpendiculares, hacen esto para el primer caso y después está permitido usar la escuadra, porque si no sería muy engorroso tener que hacer esto cada vez que tenemos que hacer una perpendicular. Estamos entonces, hasta acá estábamos de acuerdo. Yo les había dejado para que piensen cómo hacer la mediatriz de un segmento que lo tenían en el borde de la hoja. ¿Sí? Entonces, si hacemos lo mismo que recién, que se puede hacer una circunferencia, se puede trazar lo que nos da el compás, ¿sí? Lo que nos da el compás en la hoja. Trazamos así, y bueno, este pedacito de hoja lo podemos usar. Pero ¿qué pasa si vamos a usar una circunferencia con radio dado? Bárbaro. Obtuve un punto que está a la misma distancia de los extremos. ¿Pero puedo trazar una recta con ese punto? Necesitan dos. Se necesitan dos puntos para trazar una recta. ¿Cómo trazo la mediatriz de EF, que sé que va a pasar por este punto, pero no sé más nada? Yo lo que hice fue trazar otra circunferencia más con otro radio, distinto al primero, digamos. En cada uno de los extremos, una nueva circunferencia con un radio más grande, por ejemplo, y ahí tengo dos puntos. Bien. Hacemos una circunferencia con radio más grande, pero el mismo desde los dos extremos. Claro. ¿Sí? Es decir, yo estaba haciendo la circunferencia con esta apertura, miren que no me veo, con esta apertura hice las dos primeras, después abrí el compás y con esta misma apertura hago desde los dos extremos. Bien. Entonces, acá tengo otro punto. ¿Este punto también pertenece a la mediatriz? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, bueno, Sí. estamos viendo si tus compañeros están mirando. No sé si lo hicieron de tarea,
Dudo. Jacqueline, sí. Bien, entonces, ahora sí tengo 2 puntos y puedo trazar una recta, y esta recta estoy segura que va a ser la mediatriz de este segmento EF. Esto se dice en construcciones inaccesibles, cuando me faltan, cuando no puedo dibujar todo lo que necesito, busco con una propiedad cómo poder resolverlo. Perfecto, esa era la solución. Entonces así tengo 2 puntos que están a la misma distancia de I de F, y por esos 2 puntos puede pasar la mediatriz. Perdón, no sé si lo estaban mirando yo. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Bueno, volvemos. Supongamos antes de empezar a construir, supongamos que yo tengo una recta cualquiera, ¿sí? Y lo voy a poner más acá. Y quiero trazar una perpendicular a esta recta R, pongámosle, ¿B? Una perpendicular a esta recta B por este punto. ¿Alguien tiene una idea de qué puedo hacer? Yo pensaba hacer lo mismo que antes, las 2 circunferencias con el mismo radio. ¿Pero en qué punto? ¿Dónde está el B? No. Ah, ese punto es el que está. Eso no está, tengo un solo punto en la recta. El B es el nombre de la recta. Ok. Tengo una recta y un punto en la recta, y acaso en este punto tengo que trazar la mediatriz. Podemos marcar. Si vos, perdón, ahí voy. Si vos haces esto que hiciste recién, la perpendicular te va a quedar por acá. Y yo quiero que pase por acá. Claro, como que ese debería ser el punto medio, por así decirlo. Tal cual. Si hago una circunferencia con centro en ese punto, estoy pensando en voz alta. Bueno, pensamos. Sí, donde se interseca con la recta, ahí podríamos hacer la perpendicular que pase por ese punto. Pero necesitamos otro punto. No, bueno, pero ahí, por ejemplo, ahí tenemos 2 puntos de intersección de la circunferencia con la recta, y después lo que voy a buscar es la mediatriz del segmento determinado por esos 2 puntos. Espera que le pongo nombres. A ver, lo que me están diciendo es, yo tenía un puntito cualquiera que en definitiva, como va a pasar la mediatriz acá, este va a ser el punto medio de un segmento que no conozco. Entonces creamos ese segmento trazando una circunferencia con centro en ese punto, diámetro cualquiera. El segmento no importa el tamaño del segmento. Entonces ahora tengo un segmento AB, y ahora podemos construir la mediatriz de ese segmento AB, como lo decíamos siempre.
¿Sí? ¿Eso me dijeron? Sí, sí, sí. Bueno, como que me quedó un poco grande, ¿no? Ahora hacemos la intersección de estas dos circunferencias y la recta que pase por estos dos puntos va a ser perpendicular a la recta B y pasa por O. Vos ibas a decir algo, Fernando, y te callaste. Es incomprobable, pero iba a decir eso, profe. Sí, sí, no, te creo, ¿por qué no? Te ganaron de mano. Me encanta. Estamos participando más ahora. Bien. A ver, hicimos la construcción de un segmento, la de un sector angular, la de la mediatriz, una recta perpendicular a la recta dada por un punto perteneciente a la misma. Bien, después seguimos. Con esto vamos a hacer algo un poco más divertido. Vamos a construir un triángulo dados 3 lados. ¿Sí? Para eso necesitamos una figura de análisis a mano alzada. ¿Sí? Cualquiera. Y le voy a poner nombre a los lados. Lado 1, lado 2 y lado 3. Si voy muy rápido me avisan, pues yo los veo dibujar y no sé por dónde vamos, ¿no? Profe, ¿sí o ¿Qué? sí tiene que ser a mano alzada cuando graficamos los triángulos ahora? ¿O No, mi amor, cuando haces una figura de análisis, la podés hacer con regla, no hay problema. es usted? Porque me queda horrible a mí. No, no, no. Yo quiero decir que no es necesario dibujarla con reglas. Si la querés hacer con Ok. reglas, sí. Esto es una figura para saber qué es lo que tengo que dibujar. Si, por ejemplo, si me pide el ángulo, si me pide la altura, para yo ir guiándome la posición de los lados. Ah, perfecto. No, no. No, no, las construcciones tienen que ser súper precisas. Si no, no nos van a dar. Y esto también es en hojaliza. No me puedo guiar por los cuadraditos. Bueno, para hacer esto necesito los datos. Los únicos datos que me da este ejercicio son que voy a construir un triángulo con 3 lados. 3 lados distintos. Si tuviera que construir un equilátero, aunque me dé un lado ya era suficiente porque no son los 3 iguales. Pero acá no, pide que sean los 3 distintos. Entonces, voy a poner algo que se llama datos. ¿Sí? Y vamos a dibujar 3 segmentos. ¿Puedo dibujar 3 segmentos cualquiera? La medida, ¿puede ser cualquiera? No. Bien. ¿Qué tendría que ser? El no fue un verdadero, un sí o no, así, un múltiple choice. No. Ah, Estoy pensando. Me acuerdo, no me acuerdo la definición exacta.
Por ejemplo, ¿qué no podría tener? ¿Qué medidas no podrían ser? Que la suma de dos lados tiene que ser mayor al tercero. Bien. La suma de los dos tiene que ser mayor al tercero y menor que la diferencia. Algo así. Bueno, para que sea más fácil decimos, debe cumplir la desigualdad triangular, ¿te parece? Y ya está. Bueno. La suma de dos lados tiene que ser mayor que el tercero. Porque si yo tengo uno de 9, acordate siempre el ejemplo que vi al principio, uno de 10, uno de 12, uno de 3, la suma de 2, si la suma de 2 es menor que el otro, no lo voy a poder formar. ¿Sí? Entonces la suma de 2 tiene que ser mayor que el tercero. Esa sería la condición. Acá existe una condición de posibilidad. Yo no puedo construir cualquier triángulo, un triángulo con cualquier medida de lados. Va a haber otra condición, en otro caso, por ejemplo, si nosotros tenemos 3 ángulos, ¿cuánto tienen que sumar los 3 ángulos para hacer un triángulo? 180. 180, no puedo poner cualquier dato. Voy a poder, sí, variar los datos entre los ángulos, pero que la suma me tiene que dar 180. Y si tengo 2 ángulos, va a tener que ser la suma de esos dos mayor que 0 y menor que 180. Siempre esas van a ser las condiciones para las cuales yo pueda construir. Supongamos que me dan un triángulo y me dicen, usted tiene que construir con un lado, el otro lado y la altura. Yo lo que voy a tener que saber es que esta altura tiene que ser menor que estos dos lados. Porque la altura, ¿se acuerdan que era la distancia? La distancia es el menor de los segmentos desde un punto a una recta. Entonces, cuando aunque no me den este lado como dato, posiblemente me den este lado y la altura. ¿Sí? Pero bueno, aunque no me den este lado, yo tengo que saber que cuando pongo los datos, esta altura tiene que ser menor que este lado, y que cuando construyo me quede esa altura menor. Ahí. Ya está. ¿Sí? Son cosas que uno va viendo a medida que va haciendo las construcciones. No vamos a hacer ahora con altura ni nada. Si puedo, no, porque es un lindo tema, lo vamos a retomar cuando terminemos los semejanza y todo eso. Porque no sé cómo vamos a andar con los tiempos y hay cosas que sí o sí tengo que dar. Bien, partíamos de una semirrecta. Si la puedo dibujar. ¿Sí? Empezamos como siempre. Partimos de una semirrecta. Ahí le ponemos nombre. Entonces, el detalle de la construcción vamos a escribir. Primero, MT. ¿Sí? La semirrecta MT. Es lo primero que hacemos. Ahí le pongo el nombre. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Trasladar no, porque necesito un vector. Voy a transportar uno de los 3 lados. ¿Cómo transportamos? ¿Cuál lado les parece que podríamos transportar primero y cómo lo hacemos? ¿Puede ser el lado 1 midiéndolo con el compás? Puede ser el lado 1 midiéndolo con el compás. Entonces voy acá al lado 1, lo mido con el compás, y ahora
¿A dónde lo transporto? ¿Concentro en dónde? En M. Concentro en M. Bien. Entonces, lo que acabamos de hacer es una circunferencia con centro en M y radio L1. Martín, si no entendés, pregúntame, ¿eh? Porque yo veo que te agarrás la cabeza y dices, ¿es muy complicado esto? No, no, no. Estoy pensando, ¿no? Bueno, dale. Si vamos rápido, paramos, seguimos. Quizás algunos de ustedes también se puedan explicar mejor de lo que con otras palabras. ¿Sí? Bien. ¿Con eso qué obtuve? ¿Ya tengo el lado 1? Tengo un extremo del lado 1, que es el punto M. Pero sería la intersección de la circunferencia con la semirrecta, y ahí obtendríamos el lado 1. Bien, pero eso hay que hacerlo. Exactamente, esa sería. Hacemos la intersección de la semirrecta con la circunferencia, y este puntito, E le ponemos, ¿sí? Entonces hacemos eso. Como punto 3, teníamos que encontrarlo el punto. Hacemos la circunferencia, intersección, la semirrecta, y obtenemos el punto E. Eso es lo que hicimos. ¿Sigo? ¿Copiaron? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué transporto? Al lado 2, El puede ser lado que haya 2. que hacer una circunferencia con centro en E. Y no sé. ¿Tus compañeros qué dicen? Sí, yo opino lo mismo. Bien. Y ver ¿alguien? dónde se intersecan las dos circunferencias. ¿No? O sea, una circunferencia con el lado 2 y la otra circunferencia con centro en M y el lado 1, Claro, y ahí donde se intersectan las dos, sería el va a estar lado el 2. otro punto. Vamos de a poquito. Hago con el compás el lado 2 y una circunferencia con centro en E. Esta circunferencia es el lado 2. ¿Sí? Les voy a poner color, porque, a ver, ¿cómo hago para...? Esta que era el lado 1, verde. Ustedes me dicen que este punto es la intersección, a ver. Hicimos la circunferencia con lado 1 y la circunferencia con lado 2. Ustedes me dicen que ese punto va a ser el otro vértice del triángulo. Sí, para mí sí. Para vos sí. Entonces, yo hago este punto. Esperen, ¿eh? Y vos me decís que este va a ser el lado 2 y que este es el lado 3. Pero no, porque no es la misma medida. Ah.
Bueno, lo pensamos un ratito entre todos y vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Porque me quedan 2 minutos corto y le damos tiempo a todos a pensar. ¿Sí? Este no es el lado 3 que yo tengo. Entonces, esto no es No, ese pero yo punto. decía de hacer una circunferencia de centro en M y lado 3. Y radio, lado 3, y en la intersección de esta nueva con la roja, digamos, ahí estaría el vértice. No, porque yo entendí que me decían que tenía que hacer la intersección del lado 2 con el lado 1. Sí, Yo profe, a mí entendí. me entendiste bien, yo dije eso. Bueno. Entonces, vayan construyendo esto. Esperen, ¿dónde estamos? Por ahora, y ahora hacemos lo que sigue. A ver, Graciela, si yo pongo un punto acá donde este lado 2 interseca el M3, la semirrecta, no voy a tener un triángulo. A ver, porque lo que estamos haciendo es, con este lado 2, esta circunferencia, ¿sí? Entonces, el lado va a tener vértice acá, vértice ahí, y va para acá. Sí, bueno, ya se dio cuenta. No va con la circunferencia. Bueno, entonces el punto 4 lo que hicimos fue una circunferencia con centro en E y radio L2, pero por ahora no tomamos ninguna intersección. Ahora vamos a transportar el lado 3.